Buenas tardes, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy jueves 11 de septiembre. Y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en un hermoso día bastante cálido en Puerto Rico, en nuestro pueblo Isabela. Una mañana un poco violenta en el sentido de que hemos estado en algunas citas médicas y agradecidos del Señor por lo que Él hace en nuestras vidas. Es importante nosotros compartir por estos medios sociales, aportar a un contenido que sea de bendición al cuerpo de Cristo, porque reconocemos que en medio de un tiempo postrero son muchas las cosas que se hablan por ahí. Probablemente las personas ya están cansadas de tantas otras cosas que se hablan y probablemente sea necesario que la iglesia del Señor, que no es una denominación, tampoco un grupo religioso que únicamente se proyecta de forma externa, para nosotros es importante que tú sepas que de Dios es el poder y que Él está al lado nuestro buscando la manera de llamar nuestra atención, porque el tiempo que vivimos es un tiempo postrero, un tiempo que le decimos postrero porque las cosas que estamos viendo son cosas que en ocasiones nos impresionan, esas noticias demasiado violentas que surgen continuamente, como recientemente. Dios te bendiga, Ana Luisa Cortés, buenas tardes. Estamos conversando la palabra en esta hermosa mañana, casi ya mediodía debo decir, pero hemos estado en algunas citas médicas y estamos acabando de llegar, pero nos habíamos levantado muy temprano con la idea de dejar una palabra y no queremos dejar de compartir esta palabra. Así que en este momento yo te invito a que oremos juntos y vamos a presentar este espacio, que sea el Señor trayendo la palabra que necesita tu espíritu para que pueda ser edificado. Padre, la gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Reconocemos, Padre, que nada tuviéramos que decir o compartir si tú no hubieses puesto en nuestro espíritu, Señor, el anhelo, Padre, de poder transmitir una palabra. Espíritu Santo de Dios, yo te presento a Ana Luisa, te presento, Dios amado, cada vida que al lado de su artefacto electrónico, sea desde su trabajo, sea tal vez desde un momento, tal vez de donde está en un descanso, Señor, que tú le hables, Padre amado, sea en el en vivo, sea en la repetición. Oh Espíritu Santo, yo te ruego en esta hora que tú nos llenes de fuerzas, que tú nos ayudes a valorar nuestra salvación. Oh Padre, reconocemos que hay muchas peticiones delante de ti y Padre, queremos que tú, Señor, alcances las vidas que se encuentran lejos, Padre, que tal vez no encuentran, Señor, la paz en su corazón y están buscando, Señor, en otros lugares la paz que únicamente das tú. Señor, la gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta hora vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga, Madre. Estamos compartiendo la palabra desde el Evangelio de Juan en el capítulo 4, versos del 5 en adelante. Y dice la palabra del Señor: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la parcela de la tierra de Jacob que dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Dice la mujer samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes vasija y el pozo es hondo. ¿De dónde pues sacas esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo aquel que beba esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna.
Gloria al Señor. Fíjate que en esta hermosa enseñanza encontramos la historia de una mujer que era bastante difícil, probablemente había tenido malas experiencias, buscaba en aquellas personas que ella conocía, tal vez la oportunidad de echar hacia adelante, tal vez su sustento, tal vez la manera de ella poder sobrevivir en medio de una sociedad que limitaba a la mujer. Y en aquellos tiempos pues eran momentos muy duros para ella y ella se había conformado con sobrevivir. Esto no dejaba de hacer que ella pudiera ser una mujer de unas bases religiosas muy fuertes a pesar tal vez de su error o de su pecado. Nosotros sabemos que en medio de aquella situación, este capítulo 4 se nos presenta el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y allí aparecen dos señales, las señales del pozo de Jacob y también el monte Gerizim. Fíjate que la palabra del Señor nos deja ver claramente que Jacob cavó este pozo, y este pozo definitivamente era muy importante para el pueblo de Israel porque les recordaba la historia de ese patriarca Jacob, que en él pues él había tenido esos hijos que componen la nación de Israel en sus tribus. Y nosotros sabemos que la samaritana defiende en ese momento su herencia, su tradición, lo que ella conocía. Pero Jesús le hace saber a ella en el verso 13, prácticamente le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ella está haciendo referencia a un pasaje histórico que ocurrió en Génesis 33, 19, donde se habla cómo el patriarca Jacob cava y hace ese pozo que con el pasar de los años era un lugar importante para el pueblo samaritano. Y fíjate, esto me llama la atención porque son las ideas, probablemente tradiciones, que se convierten en fortalezas para nosotros, descuidando de una manera. Por un lado creemos que es lo correcto porque estamos en lo que hemos aprendido, pero no se trata de lo que tú puedas retener de tu tradición o de las enseñanzas que te fueron legadas. Trata más bien, Dios te bendiga, Magali, buenos días. Estamos conversando la palabra donde estamos hablando Jesús, la fuente verdadera, en el pozo y en el monte. Fíjate que estamos viendo un pasaje muy conocido para nosotros en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, donde vemos que en ese Evangelio se nos presentan dos señales muy interesantes, porque se habla del pozo de Jacob, pero también pues se habla del monte Gerizim, que era el lugar donde se habían propuesto buscar la presencia de Dios, adorar, para no tener que llegar a Jerusalén, porque Jerusalén les quedaba lejos. Los samaritanos habían establecido un lugar de adoración. Es decir, que en este capítulo 4 estamos viendo dos lugares simbólicos, dos lugares que traían para ellos el recuerdo de lo que era su religión, el judaísmo. Pero fíjate que Jesús es diferente a la religión, porque Jesús es la experiencia del nuevo nacimiento en Él. Y nosotros sabemos que el propósito de Jesús hacerse carne y venir a la tierra era poder redimir la humanidad, poder devolvernos otra vez la administración de todo aquello que el pecado por alguna razón nos robó. Porque cuando el pecado entra al hombre, inmediatamente que entra a nuestra vida, la mente del hombre y la mujer es transformada en una de pecaminosidad, en una donde únicamente ya no te interesan las cosas de arriba, sino todo lo que puede representar entretenimiento y nada que ver con lo que Dios como fuente de toda bendición, porque todo lo que tenemos en este tiempo, en nuestra vida, es parte de la bendición del Señor para nosotros. Fíjate que esta mujer conocía muy claramente sobre aquel pozo, que en aquel capítulo 33 de Génesis vemos a un Jacob
quien era el patriarca que había cavado ese foso para poder proveer agua para su familia y sus ganados. Nosotros sabemos que era un lugar importante para el pueblo judío porque Jacob era ese patriarca que había traído, ¿verdad?, esos hijos, y que ellos se habían convertido en la nación de Israel. Todos sabemos que en la historia de Jacob fue aquel hijo mellizo que nace, ¿verdad?, en ese momento, y se roba la primogenitura, el privilegio que tenían los hijos mayores. Él logra de alguna manera engañar a su padre Isaac y logra también establecerse como si fuera el mayor y obtener una bendición muy especial. Pero fíjate lo que nos enseña la palabra en este cuadro, particularmente del Evangelio de Juan, en el capítulo 4, es que nos está hablando de dos señales muy particulares, y una era la del pozo de Jacob, que era la que le ofrecía el agua física para el pueblo, y para, ¿verdad?, la nación de Israel en aquel momento del Antiguo Testamento, y se había quedado como un monumento, como en honor a ese patriarca Jacob, que había logrado que ese pozo le supliera agua a él, a su familia y al ganado. Fíjate que el pueblo de Israel había sufrido una división muy grande en tiempos, ¿verdad?, muy antes de que Jesús se presentara y naciera en medio del pueblo, porque la palabra dice que la nación de Israel, luego de que llegaran a Egipto como una familia, ellos tienen que ser liberados de Egipto, porque ya el pueblo, lo que había entrado como una familia, se había convertido en una grande nación. Y Dios utilizó a Moisés como libertador para poder lograr que el pueblo saliera de Egipto. Y fíjate que en estos cuadros de la palabra, en el Génesis particularmente, podemos visualizar la historia de un pueblo que ha mantenido tal vez unas tradiciones, como en este tiempo hay unas tradiciones que muchas personas las guardan con mucha intensidad, porque piensan que eso es la revelación de Jesucristo. Sin embargo, la palabra nos deja ver claramente que una cosa es la religión y otra cosa es la experiencia del nuevo nacimiento. Y esta mujer, a pesar de que tenía un conocimiento vasto de lo que era la tradición, de lo que representaba Jacob y aquel pozo, cuán importante o cuán tal vez era algo que les recordaba su religiosidad, las costumbres que ellos tenían, y de alguna manera le hacía sentir bien, pero ella trataba de justificar y ocultar lo que ella hacía en su vida natural, porque a pesar de tener el conocimiento del Dios de Jacob, ella no conocía al Dios de Jacob, el patriarca. Ella estaba haciendo lo que bien le parecía. Ella participaba de las acciones que realmente una persona que no conoce al Señor practica, porque una cosa es, Dios te bendiga, Pastor Carmona y esposa Ivonne, Dios les bendiga. Buenas tardes, estamos llegando de una cita, pero no queríamos dejar de transmitir la enseñanza de la palabra que se basa en el capítulo 4 de Juan, en los versos del 5 al 26, y estamos hablando de la fuente, Jesús, la fuente verdadera, en el pozo y en el monte. Fíjate que esta mujer conocía muy claramente de lo que había sucedido en su pueblo, la historia que les había llevado a establecer un lugar de adoración lejos de Jerusalén, en un lugar más cómodo, porque lo que es religiosidad probablemente no nos deja actuar como tenemos que actuar, y buscamos la manera de nosotros como seres humanos inventar nuestras propias reglas y tratar de sentirnos bien con nuestros propios pensamientos. Nosotros sabemos que su palabra está ahí para que nosotros entendamos que ella es una fuente, y que Jesús en ese momento les estaba mostrando que Jacob cavó ese pozo para suplir agua física. La samaritana lo defiende como su herencia ancestral, pero Jesús le responde en el verso 13 que el que beba de esta agua volverá a tener sed.
El pozo representa la insuficiencia de los recursos humanos, las tradiciones, las religiones, las costumbres, lo que nunca satisface por completo. Podemos estar en un área de religiosidad y probablemente conocer por toda una vida la manera como es que se hace tal vez un ritual, una adoración, pero necesitamos conocer al Dios que verdaderamente es vida, que cuando Él llega a nosotros, Él nos devuelve la vida, Él nos entrega las razones y motivos para poder resistir. Fíjate que en el monte Gerizim los samaritanos adoraban, mientras los judíos adoraban en Jerusalén, los samaritanos adoraban en Gerizim, porque se había dividido la nación, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Esa era la situación real del pueblo de Israel, era el símbolo de la división y de las disputas. La religión territorializada era una cuestión, ya no era la adoración correcta que Dios había pedido en la ciudad de David, Jerusalén, sino que ellos habían puesto sus propios puntos de acceso para que el pueblo que no tuviera que caminar tan lejos, pero ellos habían dividido al pueblo. Dios te bendiga, Juan, Dios te bendiga. Estamos hablando del capítulo 4, de los versos que van del 5 al 26, hablando en contexto de dos, Jesús, la fuente verdadera, en el pozo y en el monte Gerizim, ¿verdad? De donde estamos hablando. Fíjate que estamos hablando de que el pueblo se divide y se establece entonces el pueblo de Israel que quedó al norte, hizo mezclas con las otras naciones y eso fue lo que verdaderamente trajo el cautiverio para la nación de Israel. Reconocemos que se fueron mezclando la raza judía con otras naciones y esto hizo que algunos todavía guardaban o conocían lo que eran los patriarcas y entre ellos estaban los samaritanos. Los samaritanos eran el fruto de esa mezcla del pueblo judío con otras naciones. Pero vemos que en ese momento donde ella es confrontada por Jesús, en el momento que Jesús se quedó allí porque dice la Escritura que le era necesario pasar por Samaria, es que la salvación se extendió también hacia los samaritanos. No podía ser únicamente para una parte del pueblo, es que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y nosotros sabemos que las tradiciones y las religiones, puedes saberlas por completo, observarlas todas, pero no van a llenar todos esos vacíos que podamos tener. Fíjate que tenemos que entender que el Espíritu Santo es la única cosa que transforma al creyente. ¿Por qué? Porque es una persona, porque es el Espíritu Santo el que viene a morar en cada persona y nos hace entender nuestros pecados, nuestros errores. El bautismo en el Espíritu Santo es la experiencia que sustituye la sequedad del pozo humano por los ríos de agua viva. Nosotros sabemos que sin Cristo Jesús solamente estamos en religiosidad y eso nos lleva a sequedad, eso nos lleva a nosotros a estar careciendo de la verdadera fuente que nos suple el agua. Por eso nosotros no dependemos únicamente de lo que vivimos. Nosotros sabemos que la experiencia de nacer de nuevo en Cristo Jesús nos deja saber que Él suple toda necesidad. Y fíjate, dice que hoy el Señor nos llama a nosotros dejar los pozos de Jacob, la tradición, a dejar la religiosidad y a recibir la llenura fresca del Espíritu. Eso era lo que Jesús le estaba hablando a esta mujer que estaba tratando de ocultar de alguna manera su vida tal vez incorrecta, por tal vez estar buscando alguna otra opción, recursos humanos para ella, porque tal vez había perdido de alguna manera la verdadera adoración. Fíjate que los samaritanos adoraban en el monte Gerizim, mientras los judíos adoraban en Jerusalén. Era símbolo Gerizim de el monte, de la división, de una división que había puesto el pueblo
por causa de esos temores políticos que ellos tuvieron en algún momento de no querer permitir que el pueblo llegara a Jerusalén, donde Dios había establecido el lugar de adoración. Pero el pueblo quedaron 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Sabemos que las primeras 10 tribus al norte fueron cayendo en manos de los asirios. Y sabemos también por la palabra que luego las tribus del sur fueron tomadas por Nabucodonosor, aquel rey babilonio, y que por causa de aquella desobediencia el pueblo de Israel se esparce y quedan algunos allí cautivos por más de 70 años. Y nosotros sabemos por la palabra que el Señor estaba llamando a aquella mujer samaritana del capítulo 4, no a que ella le citara la tradición, no a que ella le citara tal vez sobre los patriarcas. Lo que Jesús quería era que ella supiera que no podía esconderse de Dios y que Él estaba dispuesto a perdonarla, que Él estaba dispuesto a darle el agua que ella necesitaba, que le cambiaba aquel pozo por la fuente verdadera de esa agua que brota para vida eterna. Y esa agua que brota para vida eterna no es otra cosa que tener la presencia del Espíritu Santo en nosotros, no de una manera religiosa, no decirlo por decirlo, sino experimentar su presencia. Y la palabra del Señor nos deja ver que en el monte representa el culto limitado, marcado por las tradiciones y los conflictos humanos, y en Cristo se inaugura un nuevo modelo de adoración. Ya no depende de un lugar físico, sino de la presencia del Espíritu en nosotros. Nosotros sabemos que la adoración genuina es en el Espíritu Santo, y que no se trata de un templo o de un monte, sino de corazones llenos del Espíritu que exaltan a Cristo. La experiencia de nosotros nacer de nuevo nos deja entender que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hay un cántico nuevo y la presencia de Dios. Es necesario que el pozo de Jacob nos recuerda que no hay tradición que sustituya la vida del Espíritu. Podemos haber sido criados, enseñados dentro de una tradición, probablemente porque eran lo que tenían nuestros antepasados, era lo que conocían y ellos nos dieron lo mejor de ellos. En el caso de aquellos que pudieron tener ese tipo de instrucción, sin embargo, sabemos que hay personas que también no tuvieron ese mismo favor y tal vez se hicieron a su manera, crecieron de una manera en soledad, y es necesario que tú sepas que el que nace de nuevo no podemos regresar al vientre de nuestra madre, pero sí podemos nacer del agua y del Espíritu. Fue la situación que el Señor le plantea en el capítulo 3 de este mismo evangelio de Juan. Nosotros podemos ver la historia de un hombre que era conocedor de la ley y sin embargo Nicodemo no había nacido de nuevo. Y dice la palabra del Señor que Jesús se le presenta a esta mujer cuando ella habla de que en este monte se va a adorar, era el monte Gerizim. La adoración no está en lugares, sino en el Espíritu Santo que habita en nosotros. Jesús es la fuente inagotable y el centro lleno del culto verdadero. La vida del Espíritu nos lleva a buscar la llenura constante, adorar en el Espíritu y en verdad. Las dos señales de este capítulo 4 son un llamado para que la iglesia de hoy sepa que hay pozos que están secos y se encuentran llenos de religiosidad y de tradiciones. Esos son pozos secos. Derribar los montes de la división y la forma externa de adorar. Beber el agua viva y adorar en el Espíritu y en verdad. Cuando bebemos de Cristo y adoramos en el Espíritu, dejamos los pozos humanos, los montes religiosos, para convertirnos en fuentes vivas de avivamiento. Nosotros sabemos que conocer la verdad de Jesucristo es encontrar la fuente que suple el agua que corre como un río de agua viva en nosotros. Así que yo te invito en este día a que el tiempo que estás viviendo es uno muy fuerte, es uno postrero, donde probablemente te encuentras cansado, sediento, porque tal vez lo que has conocido hasta ahora no te llena. Yo quiero decirte que todos hemos tenido que hacer
la confesión de que somos pecadores y no decirlo de la boca para afuera, sino entregarle al Señor nuestra voluntad para que sea Él operando en nuestra vida, para que sea Él ayudándonos a poder seguir hacia adelante. En este día nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en el día de hoy hay un culto en adoración a nuestro Dios, y es necesario que nosotros sepamos que en medio de un tiempo postrero hay voces contrarias, voces que nos llevan a estar estáticos, probablemente en una posición religiosa, pero nada que ver con la verdadera fuente de vida eterna. Y por eso aquella mujer samaritana necesitaba que Jesús se encontrara con ella, y Jesús llegó por Samaria para encontrarse con ella, para dejar de que ella dejara su cántaro y se olvidara de aquel pozo religioso para que buscara la fuente de verdadera vida. Yo no sé si tú en este día te encuentras en una posición religiosa, pero en este día yo te presento a aquel que es la fuente de agua que brota para vida eterna. Ese es Jesús, ese es nuestro Jesús, que viene por una iglesia que no es un grupo religioso, tampoco es una denominación, gente que únicamente se proyecta en lo externo. Nosotros sabemos que tener la presencia del Espíritu Santo, claro que sí, Gina, dejar el cántaro es necesario, porque la religiosidad no nos lleva a nada bueno, simplemente a volvernos unos contra otros. Y es necesario que en este tiempo la revolución de lo que tiene que ser el Espíritu Santo en nuestra vida, en medio de una iglesia que está insertada en medio de un pueblo que está lleno de religiosidad, de tradiciones, pero no conoce al Dios verdadero, nosotros también tenemos que tener a cuenta que este es el tiempo de ser la voz, de ser esa voz en este tiempo de gracia, que es la pausa que el Señor ha dejado para que la iglesia en este tiempo pueda hacer la labor de evangelista. Sabemos que el tiempo está por acabarse, no sabemos fecha ni hora, pero sí sabemos que de Dios es el poder y que la iglesia tiene el mensaje de arrepentimiento. La iglesia sabe, la iglesia que no es una denominación, que no es un grupo religioso, sabe que esto es cuestión de vida o de muerte y que es necesario que aseguremos nuestra vida en Cristo Jesús. Claro que sí, hay que dejar ese cántaro, el cántaro de la tradición, para volvernos a la fuente de verdadera vida eterna. En este día yo te invito a que oremos juntos y comparte este en vivo con alguien para que más personas puedan tener la revelación de la palabra. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesús presentamos, Padre, esta palabra que tú nos has entregado, Señor, para que más vidas puedan ser de bendición. Padre amado, bendice, oh Padre amado, a mi hermana Gina, a su esposo, Padre. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú les sigas usando de manera especial para que sean una voz en medio, Padre, de una generación tal vez que igual que la samaritana están llenas de religiosidad, pero les falta la experiencia. Oh Espíritu Santo del Evangelio, Espíritu Santo de Dios, yo te pido en esta hora que tú seas revelado, Padre, por ese Evangelio de arrepentimiento, y que hoy, Padre mío, podamos volvernos a ti, que eres la fuente de agua viva. Padre, glorifícate, bendice a nuestra hermana Jacqueline Burgos, bendice a cada hermano, cada amigo, Padre, y Señor, suple toda necesidad. Padre, la gloria es para ti ser revelado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en este día. Abandona el cántaro y vete al Señor, que Él es la fuente de agua viva, y el Señor tiene razones, te da razones y motivos para seguir hacia adelante. Así que invoca su nombre, porque Él está vivo y Él vive dentro de cada uno de nosotros. Él viene por una iglesia que sabe la hora que es, una iglesia que sabe que aún en medio de un tiempo postrero hay un mensaje que hay que decir para que más vidas sean añadidas al cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros una parte del cuerpo, y nuestra estadía en la tierra es pasajera, pero mientras estamos aquí necesitamos hacer su voluntad. La gloria es para el Señor. Dios te bendiga, comparte este en vivo con alguien. Queremos que más vidas sean parte del cuerpo de Cristo. Dios te bendiga, adelante en el Señor. Buen día y buen provecho. Dios te bendiga, Gina, Jacqueline, Juan. Dios les bendiga.